Buenas tardes a todas y a todos. Disculpad por estos minutos de retraso. Creo que estamos todos y todas. No obstante, vamos a pasar lista, ¿de acuerdo? Y yo voy a ir nombrando a todos y según os vayan nombrando, decís presente, ¿de acuerdo? Ir preparando los micros para que cuando llegue el turno digáis presente y luego, bueno, lo de siempre en este tipo de reuniones, en la medida que sea posible, tener los micros en silencio y solo abrirlos cuando tengamos el uso de la palabra. Gracias. Rogelio Crespo. Aquí estoy. Sara Paz. Buenas tardes, presente. Pelayo. Buenas tardes, presente. Begoña. Hola, buenas, presente. Jorge Álvarez. Presente. María del Mar. Hola, presente. Genaro. Sí, hola. Iris. Presente. Montes. Buenas, presente. Patricia. Buenas tardes, presente. Luis. Presente. G. Anabel. Anabel. Presente. Rafa. Presente. Elena. Presente. Jorge Suárez. Presente. Rocío. Presente. Y yo mismo. Estamos todos, señor secretario, ¿verdad? Sí, sí. Empezamos el pleno, si les parece. Primer punto, lectura y aprobación si procede del borrador del acta del pleno de la sesión anterior, en concreto el 27 de octubre, es un pleno ordinario. Se abre un turno de intervenciones, ¿alguien tiene algo que decir? Rogelio, ¿somos? No. Sara, Izquierda Unida. No. Pelayo, Partido Popular. No, nada. Del Grupo Socialista, se entiende por aprobada, ¿verdad? Bien, aprobada. No. Punto 2. No. Punto 2. Dación de cuenta de resoluciones de la alcaldía por un total de 82. Punto 3. Dación de cuenta de resoluciones de la concejala delegada responsable del área de Economía, Desarrollo Local y régimen interior por un total de 33. Punto 4. Dación de cuenta de resoluciones de la concejala responsable del área de Hacienda por un total de 120. Punto 5. Dación de cuenta de resoluciones de la concejala responsable del área de deportes por un total de 4. Punto 6. Dación de cuenta de resoluciones de la concejala responsable del área de acción social por un total de 30. Punto 7. Dación de cuenta de resoluciones del concejal responsable del área de seguridad por un total de 99. Punto 8. Dación de cuenta de resoluciones del concejal responsable del área de contratación por un total de 7. Punto número 9. Dación de cuenta de acuerdos adoptados en sesión de Junta de Gobierno Local ordinarias de fecha 22 de octubre, 29 de octubre, 5 de noviembre y 12 de noviembre respectivamente. Punto número 10. Ratificación de resolución de la alcaldía sobre constitución de la Comisión de Igualdad y designación de representantes del Ayuntamiento y representación sindical. Esto es un asunto que también fue dictaminado en comisión informativa y fue tratado en comisión informativa. Secretario, ¿con qué dictamen? No, no fue tratado en comisión informativa. Bueno, aquí no me consta. Ni siquiera os digo cómo fue. Es una resolución de alcaldía en la que están tanto representantes del ayuntamiento como de los trabajadores. Preside la concejala María del Mar García, vicepreside Rocío Martínez Fernández. Está como asesora de comisión la responsable de servicios sociales, Jesús Santos Menéndez, y también la administrativa de personal, la Jesús Miguel Estébanez. Por parte de la representación sindical está Eva Fernández Vilaboa, de suplente está Fernando Luis Álvarez, vocal de titular del Comité de Empresa Juan Martínez Martínez y suplente Susana Elvira Limón, actuando de secretario Ramón Menéndez Chávez o General Kendrell. Bien, yo le voy a dar la palabra a Rocío, a la concejala, porque tengo una confusión que es personal, porque a mí se me había informado que este asunto había sido tratado en comisión y que el resto de grupos políticos así lo habían valorado. Entonces hay una confusión entre lo que me dice el secretario y la información que yo tenía previa, que le pido a la concejala, a Rocío, que nos la aclare, por favor, y sobre todo a esta alcaldía, que sea aclarada a esta alcaldía. ¿Tiene la palabra Rocío?
Sí, yo la cuestión que planteaba es que este asunto en comisión informativa entendíamos que era un punto que había que votar, que no era solamente una dación de cuenta y surgió un poco la duda de si votarlo o no y procedimos a la votación. Pues eso ya viene de lo que dice el señor secretario. No, yo lo que digo, vamos a ver, son dos cosas. Que aquí no viene dictamen de la comisión informativa y otra cosa es que al ser una constitución de una comisión especial, tiene que ser acuerdo del pleno. Sí, pero que todo lo que tiene que ser, yo lo que entiendo, y así se me había trasladado, llegan las indicaciones que yo tenía, a que como tiene que ser acuerdo de pleno, como bien está diciendo el secretario, todos los acuerdos que se toman en pleno tienen que ser dictaminados previamente en comisión informativa. O dar cuenta posteriormente. O dar cuenta posteriormente. Pero esto no es una dación de cuenta posteriormente. Esto es una aprobación. Esto es una ratificación de resolución de alcaldía. Eso es, pero luego si no se dictaminó, pasa a la comisión. Pero yo lo que quiero es abrir un turno porque para mí es importante, y son las indicaciones que yo he dado, que los grupos de la corporación no solo sea esto un debate en el que participemos el gobierno, sino que tenga participación los grupos de la corporación. Es muy importante para este gobierno, para este alcalde, la Comisión de Igualdad, y así lo quise trasladar a mi gobierno, así se me había informado hace 10 minutos, y difiere de lo que se me está diciendo aquí, y yo soy así de transparente. Yo quiero que este asunto sea abordado y que todos los grupos de la corporación emitan su opinión. Luego podremos estar de acuerdo o no, pero todos tienen que tener derecho, por parte de este alcalde, así es la indicación que di en su momento y que estoy dando ahora, para que todos emitan su acuerdo. Entonces, yo no sé si abrir un debate ahora y se vota, o retirar el asunto fuera del orden del día y volver a abordarlo en una comisión informativa y volver a traerlo al pleno de diciembre. Porque, insisto, a mí este asunto me parece muy importante. A lo mejor es la primera comisión de igualdad que hay en el ayuntamiento y la confusión viene de ahí. Entonces, no lo sé, porque yo puedo abrir un turno de palabras que los concejales emitan su opinión. Eso sí puedo hacerlo, ¿no, señor secretario? Sí. Se abre un turno de intervenciones. Tiene la palabra Rogelio Crespo de Somos. El audio, Rogelio, el audio, por favor. Ahora ya sí, creo que se me oye. Decía que yo creo que este asunto está claro. Es decir, lo hablamos en la propia comisión informativa. Yo creo que nadie, yo creo no, es que nadie vamos a poner en cuestión la necesidad de una comisión de igualdad. Todo el mundo estamos de acuerdo en lo político, en lo necesario que es la comisión de igualdad. Y la única discusión que surgió en el pleno, y además la planteé yo, es que yo entendía que el votar las personas que componen esa comisión no tiene sentido. No tiene sentido desde el punto de vista de que nosotros no vamos a decidir quién viene en representación sindical. Entonces, la parte política, que es la que nos corresponde, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo y que va a ser unanimidad de que hay que crear la comisión, de la importancia de la comisión de igualdad, ahí no hay ningún problema. Y respecto a los representantes, es decir, los que propongan me parecen bien. Yo lo que no entendía era la necesidad de votar esa cuestión. Que si desde Secretaría se nos dice que hay que votar, pues bien, se vota. Nuestro voto va a ser a favor, no hay ningún problema. Pero no va más allá. Es decir, ¿estamos de acuerdo con la comisión? Sí. ¿Es necesaria? Sí. Continuemos. Sara. Sí, buenas tardes. Manifestar un poco en la línea de lo que manifestaba Rogelio por parte de la presidenta de la comisión. Así se nos hizo llegar, la composición de la comisión, se nos explicó todo perfectamente. Es verdad que teníamos esa duda que planteó Rogelio, pero vamos, tampoco, y aquí un poco también un traslado al señor alcalde que está preocupado. Nosotros estamos informados, estamos de acuerdo con la creación de la comisión. Luego eso, que los integrantes también, oye, lo que es la parte sindical, que se autogestionen y que decidan a quién quieran entrar, pero bueno, por nuestra parte podríamos votarlo hoy y que quedase aprobado sin ningún problema. Pelayo. Bueno, nada, es que yo creo que ya se habló en comisiones, yo creo que hasta votamos y habíamos votado a favor, si no me equivoco. O sea que bueno, nada, que está todo. Sí, creo que sí, que habíamos votado. Habíamos votado, eso mismo, habíamos votado y votamos a favor. Yo creo que había una unanimidad. O sea que bueno, no decir nada más. Muy bien. Aclarada la confusión, es que si se fijan, el propio enunciado del asunto del orden del día dice constitución y designación.
que incluso a la hora de votar se puede hacer a la vez, como está ahora, y como creo que lo decía Rogelio, una cosa es la creación, que estamos todos de acuerdo, y la designación, que tiene que haber representación sindical, de la plantilla, pero que obviamente nosotros, ningún partido político, le vamos a decir a una central sindical qué persona va en designación de esa central sindical, ¿vale? Y esto es un poco, yo creo que es la confusión, porque por un lado es la Constitución y por otro lado la designación, que entendemos que todos aquellos órganos que no sean de elección directa de la corporación, asumimos la designación que haga esa organización. Entonces yo creo que sí que se puede pasar a votar. ¿Votos a favor? Entiendo que están todos de acuerdo, señor secretario, y que no hace falta... ¿Unanimidad o que se manifiesta? Exactamente. Entiendo que es unanimidad, a no ser que alguien quiera manifestarse. Perfecto. Punto número 11. Aprobación inicial de modificación de las ordenanzas reguladoras de los servicios de ayuda a domicilio y de la asistencia domiciliaria. Tiene la palabra el Gobierno, creo que va a tomar la palabra Patricia. Está dictaminada por unanimidad. Ay, perdón. Ahora se me olvidó a mí. Está dictaminada por unanimidad en comisión informativa, no obstante, tiene la palabra. Eso es. Bueno, como bien indicaba el señor secretario, está tratado en comisión informativa. Hubo unanimidad porque esto se va enlazado con las ordenanzas fiscales que se aprobaron en el pleno del mes pasado de actualización de las tasas de los servicios de teleasistencia y de servicio de ayuda a domicilio. Como se comentó en su momento, la actualización corresponde para equipararlas a la realidad actual y sobre todo para equipararlas con las tasas que nos marcan otras administraciones públicas, como puede ser la del Principado de Asturias. Las bases que ya pasaron por comisión informativa y que ratificaremos en el presente pleno son las que dan la regulación a esa nueva actualización simplemente. Y me imagino que irán en la misma línea de lo que ya vimos en la comisión informativa, que en este caso estábamos todos de acuerdo con ello. Bien, independientemente de eso, se abre un turno de intervenciones por si acaso alguien quiere complementar, matizar o cambiar lo que se exprese en comisión informativa, que se emite un dictamen pero que no es vinculante. Tiene la palabra Rogelio de Somos. Vamos a mantener el voto de la comisión informativa. Sara, de Izquierda Unida. Mantenemos el voto. Pelayo, del Partido Popular. Pelayo, el audio, por favor. Nada, que lo mismo, que vamos a votar a favor de esta resolución. ¿El Grupo Socialista quiere decir algo más la ponente, Patricia? No, nada más que añadir. Entiendo que no hace falta ningún segundo turno de intervenciones. No obstante, si alguien quiere hacer uso del mismo, puede pedirlo. Entiendo asimismo que no hace falta votación nominal e individual y que está aprobada por unanimidad. Miro para el señor secretario. Así es. Perfecto. Vamos al punto número 12. Aprobación inicial del Plan Especial de regularización y relleno de fincas en Montegrande, Cancienes. ¿Está dictaminado en comisión informativa? No me consta el dictamen. Pero se pasó comisión. El problema que está viendo es que como muchos dictámenes entran por UPAC, luego no me los volcan al expediente en paso por correo. Ya eso ya lo corrijo yo. Eso, pero ya pasó por... Porque, bueno, independientemente de que esté dictaminado, como acabo de decir yo en el anterior... independientemente de que esté el acta físicamente aquí a disposición del secretario, ese dictamen, si existe, forma parte del expediente, porque a mí me consta que se trató, se abordó, e independientemente de que estuviésemos todos en contra o todos de acuerdo, los dictámenes no son vinculantes, como acabo de decir precisamente en el punto anterior en el que estábamos todos de acuerdo, y voy a abrir un turno de intervenciones no obstante, para que los grupos políticos expresemos nuestro posicionamiento. Si queremos expresar lo que manifestamos en comisión informativa y ratificar eso, estamos en nuestro perfecto derecho. Si alguien quiere hacer algún matiz o cambiarlo, también está en su perfecto derecho, porque, insisto, los dictámenes no son vinculantes. Este expediente en sí viene con todos los informes preceptivos y favorables, como no podía ser de otra manera. Incluso tiene el informe
del Principado, que no sé si es de cuota o de medio ambiente. De medio ambiente, miro para el señor secretario, y es un informe preceptivo de medio ambiente, porque nosotros no íbamos a emitir, desde aquí los técnicos municipales, no íbamos a emitir ningún informe, ni se iba a someter a consideración política sin que tuviera el informe preceptivo de medio ambiente del Principado. Es una actividad que está regulada, que está arreglada. Afortunadamente, el urbanismo es, y miro para el secretario, que esto creo que sabe más que yo por lo menos, el urbanismo es una práctica que no es graciable, que es un proceso que está arreglado, que tiene sus normas, sus reglas, y lo que aquí se trata está permitido en la norma urbanística de Corbera, viene amparado por los informes preceptivos favorables de órganos superiores, en este caso de medio ambiente. No quita que en todo caso la aprobación inicial para, en su caso, su exposición pública, la recogida o no de alegaciones en su caso y luego la aprobación definitiva, tenga que pasar por el debate político correspondiente y por la aprobación o no en el Pleno, que es donde estamos ahora. Dicho esto, se abre un turno de intervenciones. Tiene la palabra Rogelio de Somos. Sí, sí es cierto que pasó por comisión y que estaba dictaminado la comisión. De hecho, nuestro voto a la comisión fue en contra de la propuesta y es un voto que vamos a mantener en el pleno de hoy. En la exposición que hacía el señor alcalde, hace bastante hincapié en la legalidad del proceso. Algo que yo creo que nadie cuestionó. Es decir, yo creo que todo el mundo sabemos que el proceso es legal. Otra cosa es que me gustaría, y así se lo solicito al señor alcalde, que me gustaría que hiciese una valoración más a fondo del proyecto. Es decir, porque yo creo que aquí hay cuestiones de fondo y que tienen que ver con la ecología. Creo que cuando nos presentamos a las elecciones, todos los partidos que estamos representados en este pleno, una de las preocupaciones que teníamos era el tema ecológico. Creo que este proyecto no es bueno desde el punto de vista ecológico, esa es la postura desde nuestra organización, y luego si eso en un segundo turno ahondaré un poco más en ello, pero sí me gustaría conocer la valoración por parte del equipo de gobierno, por parte del señor alcalde, que fue el que hizo la presentación de este punto, pues para poder valorar en mayor profundidad este punto, porque lo que plantea un poco son cuestiones legales, pero no entra en el fondo más político del tema. Es decir, cómo se valora desde el punto de vista ecológico, cómo se valora desde el punto de vista de los programas electorales con los que nos presentamos a las elecciones, esta tramitación de este punto. Sara, de Izquierda Unida. Sí, en este punto es cierto que se terminó en comisión informativa, nuestro voto fue en contra y así lo mantendremos. Aún a sabiendas de que va a haber un segundo turno, nosotros sí queríamos dejar constancia en este pleno de varias cuestiones. Es verdad que, y así yo confío en lo que es la administración del Principado de Asturias y de este ayuntamiento, que todos los trámites se hacen y se hagan conforme a la legalidad vigente, y de eso no me cabe la menor duda, pero quiero poner en la alerta sobre varias cuestiones. Una, dice el propio informe del Principado que puede haber afectación de las aguas subterráneas de la zona, que esas aguas afectan al río Albares, que a su vez nutre lo que es todo el humedal de la Furta. Por lo tanto, poniendo en riesgo no solo la flora y la fauna local, sino también, bueno, pues quizás uno de los grandes espacios verdes que tenemos en parte de nuestro concejo. Con esto, claro, nos hace la matización. Puede haber afectación siempre y cuando, o sea, no la habría siempre y cuando se cumplan las normas previstas en la documentación y corregir, bueno, pues algunas cuestiones que a nivel técnico informan en el preceptivo informe. Yo aquí me planteo una duda, que es ese cumplir las normas. A mí personalmente me genera muchísimo rechazo este proyecto, me genera muchísima desconfianza por una cuestión, es que durante años la coordinadora ecologista de Asturias, y así además está recogido también en el informe del Principado y en notas de prensa ya desde el año 2014, viene denunciando la actividad ilegal en esta zona de Montegrande de vertederos ilegales. Entonces, a mí me cuesta muchísimo confiar en que alguien que puede estar en esa zona haciendo actividades de manera, pues, como cuanto menos irregulares o no bajo el cobijo de una
pues de una licencia administrativa o de una supervisión administrativa, ahora tengo que confiar en la correcta ejecución de ese proyecto. Y yo me planteo lo siguiente: ¿qué pasaría si ese proyecto no se ejecuta correctamente? ¿Qué se daría a la afectación de esas aguas que comentaba antes? Sí, que después habría seguramente consecuencias, espero que sea así, pero las consecuencias después ecológicas ya serían casi irrevertibles. Desde aquí, plantear estas dudas me gustaría, y de verdad sé que este proyecto va a salir adelante por la mayoría absoluta que tiene el Partido Socialista en Corbera, pero sí que me gustaría que de aquí a unos años no nos arrepintiéramos de esta situación. Y nada, lo siguiente ya lo comento en el segundo turno. Tiene la palabra el Partido Popular. Nada, que vamos a mantener nuestro voto, que fue abstención en comisiones, y nada más. Bueno, sí, yo las dudas o los miedos, o mejor dicho, las precauciones, por lo tanto, la precaución es el término que me gustaría utilizar, o las reservas que desde el gobierno tuvimos cuando se valoró esto por parte de los técnicos municipales. Yo creo que en algunas cuestiones de fondo coinciden con lo que dice Izquierda Unida y con lo que dice SOM. Pero nosotros confiamos en el sistema. Confiamos en el sistema, confiamos en que el sistema funciona, que hay unos servicios de supervisión autonómicos y municipales que funcionan. Sé que no es lo mismo, pero permítaseme la expresión. Es como si decimos la chimenea de Cancienes y toco madera, no vaya a ser que no hagamos nada porque si se cae encima de los coches que están aparcados, produce un daño. Ojo, sé que no es a lo mejor el mejor de los ejemplos, porque hay distancias entre lo que planteó Izquierda Unida y he comprendido lo que plantea Izquierda Unida. Lo que trato de decir es que en la administración no se puede quedar en una inacción por los miedos o las reservas que podamos tener sobre lo que pueda pasar en el futuro. Yo también espero no tener que arrepentirme de esta decisión ni de ninguna otra. Ojo, ninguno estamos libres de equivocarnos. Yo creo que desde el gobierno planteamos que este proyecto es bueno, cumple con los criterios técnicos, cumple con las normas. Lo que dice Sara luego lo explicó, porque empezó su intervención diciendo que el informe dice puede haber siempre y cuando no se haya un cumplimiento de las normas. También es verdad, por lo tanto, que dice cómo se tiene que actuar y qué se tiene que hacer para que no haya ese riesgo que es evidente que existe, pero como tenemos riesgo de tener un accidente de tráfico de la que vamos a nuestro domicilio y no por eso dejamos de ir en nuestro coche. Las cuestiones de fondo que decía Rogelio. Nosotros entendemos que el binomio de economía y de ecología es perfectamente compatible y que el desarrollo económico es perfectamente compatible con el respeto a nuestro entorno y el respeto a nuestro medio ambiente. Es una cuestión de profunda carga ideológica, no solo tiene que ver con esta cuestión, que también sirve como ejemplo, porque aquí de lo que estamos hablando es de un espacio que es necesario para una determinada actividad económica y un determinado desarrollo económico. Que si no hubiera espacios de estas características en ningún municipio de Asturias, pues, por ejemplo, nos quedaríamos sin construcción en Asturias. Y todos mañana saldríamos a pedir que se habilitaran espacios de estas características en diferentes municipios de Asturias para que la construcción no se parase, porque si no 15.000 personas iban al paro. Insisto también que esto es un ejemplo a máximos, ¿verdad? No es, permítanseme la expresión, tampoco quiero ser ventajista, ni quiero que en el segundo turno me digan que soy ventajista, porque lo que quiero es ser gráfico, ser claro, pero no quiero ser ventajista. Este proyecto en nada se parece a las intenciones iniciales de sus promotores en el momento en que lo presentaron al ayuntamiento. Y les puedo garantizar, en este caso creo que lo dijo Rogelio, y que Sara coincidía en esa misma línea argumental, que este gobierno tiene una especial sensibilidad con el cuidado de nuestro entorno y a nuestro medio ambiente. Y este gobierno
tiene la suerte de contar en la oficina técnica con unos técnicos que tienen una especial sensibilidad también con estos temas y no solo van al cumplimiento estricto de la norma, que yo incidiría en eso, Rogelio, porque parece una obviedad lo que decías, ¿no? Que faltaría más, que no se cumpliese el procedimiento legal y que no se cumpliesen con las normas. Yo he sufrido aquí, en este pleno, cuando estaba en la oposición, asuntos y debates y votaciones en el que eran flagrantes los incumplimientos del proceso, del procedimiento normativo que había en aquel momento. Y por eso también quise poner énfasis en ese matiz de mi primera intervención y agradezco que por lo menos el debate de la legalidad no esté presente en la mesa porque todo el mundo tiene claro que esto es legal y nos vamos al debate político, al debate ideológico, que insisto, también es muy importante. Creo que las reservas que plantea Izquierda Unida y Somos no las compartimos, pero las comprendemos. Y comprendiéndolas sin compartirlas son por los que los técnicos fueron muy estrictos, muy exquisitos, muy sensibles al cuidado del entorno, que estamos hablando de que a Corbera la queremos todos, y creo que eso se cumple y que hay mecanismos suficientes en el sistema para que eso se desarrolle sin ningún tipo de problema y sea bueno para el desarrollo económico, porque, insisto, detrás de esto hay una actividad económica y un desarrollo económico, una creación de riqueza y una creación de puestos de trabajo. Creo, si no me equivoco, que aquí sí que va a haber uso del segundo turno de intervenciones y voy a proceder al mismo a dar la palabra en este segundo turno de intervenciones. ¿Tiene la palabra Rogelio, de Somos? Sí, agradezco la explicación y agradezco además el tono de la misma. Me consta, y quiero avalar sus palabras, desde el punto de vista de... Soy conocedor de que usted, estando en la oposición, sufrió algunas, digamos de una forma un poco bonita o un poco menos dura, algunos pequeños desvíos en lo legal por parte de equipos de gobierno que estaban en aquel momento, me consta. Y eso no voy a ser yo quien se lo vaya a negar. Bien, no es el caso. Y lo cual creo que nos congratula tanto a usted y a su equipo de gobierno como a las personas que también tenemos que hacer esa tarea de vigilar que eso sea así, ¿no? Es la segunda legislatura en la que estoy aquí y creo que eso ha sido así, al menos desde que yo conozco un poco más en profundidad el funcionamiento del ayuntamiento. Y las cosas hay que reconocerlas como son. Bien, sobre el debate político y el debate sobre esta cuestión. Es cierto, y eso también le doy la razón, que esta es una problemática importante para un sector como la construcción, ¿no? Pues en algún sitio tiene que dejar sus desechos, en algún sitio tiene que acumularlos. Pero ahí al final está el debate de ¿es este el mejor sitio? Es la pregunta que yo les quiero trasladar. ¿Es quizás necesario hacerlo de esta forma? ¿O existen espacios degradados donde se podría haber utilizado? Igual incluso, si es cierto que alguno no estaría en este ayuntamiento. Tenemos un problema constante en este ayuntamiento, pues con vertederos ilegales, con puntos negros que tenemos en el propio municipio y que además yo sé que traen de cabeza al concejal a Rafa, pues que cada poco manda operarios allí a poner nuevos puntos de municiones y cada poco vuelven a aparecer otra vez de nuevos escombros, le trae de cabeza. Es decir, existen puntos degradados en este municipio, por lo cual no vamos a negar la realidad. Pero existe un cierto peligro. Si es verdad que si se hacen las cosas bien no tiene por qué darse, pero el peligro existe. Ojalá no tengamos que lamentarlo. No estoy diciendo que ustedes estén haciendo una acción temeraria en este sentido. No, me consta que no es así. Y espero que no sea así. Pero también tenemos ejemplos anteriores de cuestiones que pasaron en este municipio y que o quedaron en el olvido o no se hicieron como se debían hacer, etcétera. Dentro del punto de la ecología, por no ir más allá, me acuerdo del famoso laberinto que inauguró Tini Areces en este municipio, muy cerca de donde está el edificio consistorial, a las espaldas, en el bosque de Nubredo, y que iba a ser un espectáculo maravilloso y un sitio de visitas, etcétera, etcétera, y que quedó en nada.
una inversión que era ecológica, que era la plantación de árboles, que era no sé qué, se vendió, pues bueno, pues con bastante bombo y platillo y quedó nada. Es decir, esto es como cuando se va al cole. Hay religiones, hay asignaturas, como por ejemplo la religión, que son las Marías, ¿no? O la gimnasia, etcétera. La ecología, por desgracia, la política, muchas veces es la María. Y no estoy diciendo, y me consta, que no sea por que para ustedes sea la María la ecología, ni por supuesto, ni a la gente que estamos en este pleno. Pero es así en muchos de los casos. Se prima y se tiene por delante cuestiones económicas y cuestiones industriales antes que lo ecológico. Por eso nos preocupa. Y esto no deja de ser al final, pues bueno, una escombrera encubierta y una escombrera muy moderna, pues con un poco fashion, le vamos a poner una capa de verde arriba, le vamos a poner unas plantaciones, vamos a hacer que sea un poco más, que se pueda vender mejor socialmente, porque sería feo dejar la escombrera, pero no dejan de ser residuos. Y los residuos nosotros entendemos que deberían ser tratados de otra forma. Quizás deberíamos entrar en un debate sobre cómo se tratan esos residuos. Y quizás en ese debate deberíamos de ver cuál es el papel de Cogersa dentro de este tipo de debate. Y quizás, al ser un ente público, deberíamos de entrar en ese debate, que yo creo que no es una cuestión baladí, que es una cuestión importante, y por lo tanto, entendiendo que se puede generar una posibilidad de un riesgo que por pequeña que sea, a mí no me gustaría correr, entendiendo que existían otras posibilidades y que no se buscaron, entendiendo que además es un debate que se tiene que dar más en profundidad y que no se está dando, por eso vamos a mantener el voto en contra. Sí, bien. Bueno, hay varios puntos que tratar en este aspecto, ¿no? A ver, estamos de acuerdo en confiar en el sistema, estamos de acuerdo en los criterios de legalidad, pero también tenemos que dejar constancia de que esto es un sistema contradictorio y por eso se va a hacer ahora una exposición pública para que las personas o colectivos afectados puedan elevar las alegaciones que consideren oportunas. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre de todo este proceso para llegar a la aprobación final si es que se procede. Como decía antes, este sistema, esta legalidad, este armazón, al final no deja de ser una construcción humana y como tal ni es infalible ni es perfecta. Y hay errores, hay muchos errores. Errores, obviamente, también cometidos pues al final por los ciudadanos, empresas o empresarios que pues intentan sobrepasar esos límites de la ley y muchas veces el déficit de administración pública para poder llegar a todo ello. ¿Por qué? Porque en Corbera, como en todos los municipios de España, tenemos obras sin licencia, tenemos obras sin ajustarse a licencia, tenemos actividades sin licencia y, bueno, pues mi miedo es que, pues que al final la realidad material exceda de lo que es pues la realidad jurídica que se pueda aprobar en este ayuntamiento. Y para eso, al final, lo que se necesita es, como bien indica el informe, un plan de vigilancia. Y yo ahí ya recalco que de esto llegarse a cabo, espero que por parte del ayuntamiento se pongan todos los esfuerzos posibles para vigilar todos y cada uno de los pasos que esta empresa dé en este proyecto. ¿Por qué? Por otra cuestión. Para mí la dicotomía economía y ecología en mi cabeza no tiene nada que ver, porque lo uno sin lo otro obviamente pues no se sostiene, pero sí que es verdad que hay mucha gente que, hace detrimento de la ecología en favor de la economía y que al final es un falso favor para todos nosotros. Aquel viejo refrán, ¿no?, del zorro cuidando de las gallinas, más que nunca la administración tiene que velar por por el cumplimiento estricto de las normas. ¿Por qué? Porque, jolín, un poco también cogiendo el hilo de lo que comentaba Rogelio, ¿es esta la mejor zona o es la zona que históricamente se ha venido denunciando que se utiliza de manera ilegal para depositar, pues al final, vertidos
inertes, escombros, lo que sea. Pues otro más de los muchísimos vertederos ilegales que sufrimos en Corbera. Y yo sé y me consta, porque además así lo solicité, y enseguida el concejal de Servicios Generales puso a mi disposición toda la información sobre la actuación del ayuntamiento en materia de vertederos ilegales y todo lo que se está luchando, y creo que esta es una cuestión en la que tenemos que trabajar unidos, pero yo vuelvo a traer aquí mis, las dudas de mi grupo y de mi agrupación local sobre este proyecto. Y anunciamos que además vamos a estudiar la documentación a fondo para poder presentar, bueno, las alegaciones que haya oportunas, porque hay cosas que ya no creemos que Corbera ya no puede aguantar más vertederos, más basura, más inertes y más, al final, más ataques no a la ecología, sino también, pues bueno, al entorno y al final a la salud también de los ciudadanos de Corbera a nivel general, no digo en concreto con este proyecto, que sé que en el informe se recoge que no habría en principio ninguna afectación a la salud. Por eso nuestro voto va a seguir siendo en contra. Y bueno, pues nos veremos si procede en la aprobación definitiva y veremos la documentación que nos lleve hasta allí. Pero bueno, sí recalcar que no me gusta que al final un sitio donde históricamente se han llevado a cabo prácticas cuanto menos irregulares, depositando allí pues bueno, todo este tipo de desechos, pues ahora se legalice esa situación. Entonces, me parece un poco preocupante. Nada más. Partido Popular, Pelayo. Nada que decir. Bien, yo, me parece, y antes de pasar a votar, unas matices, puntualizaciones. Me quedan con un par de frases que, estando separados en el sentido del voto, yo creo que coincidimos. Una afirmación de Rogelio de Somos que dice: si es verdad que si las cosas se hacen bien, no tiene por qué producirse esos problemas derivados que algunos expresaron su miedo. Vale, pues centrémonos en eso, en que se hagan las cosas bien. Nosotros ya hemos actuado y ya hemos sido sensibles, especialmente sensibles. Insisto, este proyecto para nada se parece en la primera propuesta que los promotores del mismo plantean en el ayuntamiento. El impacto es mucho menor ahora que con la propuesta que inicialmente plantearon en el ayuntamiento, porque esto viene de muchísimos meses atrás. Los taludes, las pendientes, son menores ahora. Hay un recubrimiento de zona verde y hay una plantación de arbolado. Eso encaja mejor con el entorno, casa mejor con la idea de respeto del medio ambiente, y eso son cuestiones que ahora sí están en este proyecto, que no estaban en el principio. Por lo tanto, quisiera compartir esto con toda la corporación, yo creo que para mayor tranquilidad de todos. Otra cuestión, aquí, un matiz, no son escombros lo que va a ir ahí, no es una escombrera, porque los materiales son materiales inertes, que son cuestiones diferentes. A la pregunta que formulaba Rogelio, que yo creo que también la trasladó la concejala de Izquierda Unida, de por qué ahí y no en otro sitio, Cogersa existe, pero hay promotores, hay personas que tienen sus propiedades que también quieren desarrollar una actividad. Es en el campo de la vivienda. ¿Existe Vipasa? Sí, pero hay promociones de vivienda de iniciativa particular o iniciativa privada. Sí. Entonces, Cogersa, claro que existe, pero hay promotores, propietarios, que legítimamente entienden que quieren desarrollar una actividad, que esa actividad va en cumplimiento de la norma y presentan un proyecto y desde las administraciones no se les puede decir que no. Ahí, esta última afirmación que acabo de hacer es en respuesta a la pregunta que formulaba Somos e Izquierda Unida. No le podemos decir la administración que no a una iniciativa particular, una iniciativa privada, una iniciativa empresarial, porque insisto, esto es una iniciativa empresarial. Esto genera dinamización de la economía y esto genera empleo.
hay una exposición pública. Claro que hay una exposición pública, porque afortunadamente estamos en un sistema democrático muy garantista y hay una exposición pública hasta para la aprobación de la más mínima ordenanza. Por lo tanto, eso garantiza también la participación, la transparencia de gobierno. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, ni el gobierno en su conjunto, ni los técnicos, no somos ni perfectos ni infalibles. Si hay algo que se pueda corregir o se pueda mejorar, pues para eso también está el periodo de exposición pública y esa tarea de vigilancia que también la haremos a nivel político y la harán los técnicos, como no puede ser de otra manera. Y me quedo también por la última frase o de las últimas frases que dijo la portavoz de Izquierda Unida, que yo creo que viene a ratificar algo que mantuve en mi primera intervención, y es que ella mantenía que para ellos la economía y la ecología, que no existe esa dicotomía porque lo uno sin lo otro no se sostiene. ¿No? Nada más que decir, más que eso creo que es lo que dijimos en el primer turno de intervenciones por parte del gobierno, y lo que toca es que los mecanismos que tienen las administraciones para velar porque lo que en teoría tiene que funcionar bien, en la práctica siga funcionando bien. Vamos a pasar a votar. Yo voy a preguntarle al secretario. Creo que serían 2 votos en contra, 1 abstención y 14 a favor. ¿Hace falta, no obstante, ir 1 a 1? Me dice el secretario que sí. Si les parece, voy a nombrarles a todos y cuando les diga la palabra, dice favor, en contra o abstención, porque además así queda grabado esto. ¿De acuerdo? Empiezo. Rogelio. En contra. Sara. En contra. Pelayo. Abstención. Begoña. Jorge Álvarez. A favor. María del Mar. A favor. Genaro. A favor. Iris. A favor. José Luis Montes. A favor. Patricia. A favor. Luis. A favor. Ana. A favor. Rafael. A favor. Elena. A favor. Jorge Suárez. A favor. Rocío. A favor. Última oportunidad, Begoña, que veo que estás. Begoña. A favor. Y yo mismo a favor. 14 a favor, 2 en contra y 1 abstención. Muy bien, vamos a pasar al segundo punto, al siguiente punto, perdón, que es aprobación definitiva del estudio de detalle del SAP 1 central. Aquí, si me permiten, si esto fuera un pleno físico y que estuviéramos todos físicamente, la concejala Elena abandonaría no lo puede abandonar porque está telemáticamente. Yo lo que le voy a plantear al secretario es que figure como que la ha abandonado, pero que no abandone la sesión telemática, porque luego tendríamos problemas para que se reenganchase a la misma. Si no les parece, por lo tanto, Elena, pon el silencio, que veo que no tienes activado el silencio, y ahora que conste en acta como que Elena abandona la sesión plenaria. Esto es la aprobación definitiva del estudio de detalle del SAP 1 central. Como bien dice el enunciado del orden del día, es la aprobación definitiva porque ya fue aprobado previamente. El dictamen. Fue a un periodo de exposición pública, se trató en comisión informativa, que hay un dictamen. ¿Qué dice el dictamen, señor secretario? A favor el Partido Socialista con 8 votos y abstenciones del Partido Popular, Izquierda Unida y Somos. Bueno, esto también cumple con la normativa urbanística, como no podía ser de otra manera, y de lo que se trata es de un encaje a través de este estudio de detalle de un proyecto de una superficie comercial en el ámbito este del SAP 1. Se abre un turno de intervenciones, no obstante, si alguien quiere matizar, ampliar o decir algo al respecto. ¿Somos? Sí, nuestro voto va a ser a favor. Sara, ¿Izquierda Unida? Sí, gracias. Manifestar que el voto va a ser a favor también. Pelayo del Partido Popular. En la misma línea, va a ser a favor también. Bueno, por parte del Gobierno vamos a votar a favor. Y esto viene enlazado, si me permiten, con el anterior punto. Se trata de dinamización de la economía. Estamos hablando de una inversión de alrededor de 3 millones de euros, que yo creo que es importante. 16 votos a favor. 16 votos a favor y nada, 16 votos a favor, me indica el secretario. Yo entiendo que se le escucha al secretario, aunque esté aquí enfrente y no lo veáis, se le escucha, ¿verdad? Sí. Sí, sin problema.
Ahora vamos al punto número 14 y Elena ya es como si ha entrado de nuevo al pleno, si les parece. Punto número 14. Escrito de la FEN sobre declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre de 2020, apoyado por todos los grupos municipales de la corporación. Por eso viene en forma de declaración institucional. No sé si han hablado ustedes sobre quién actúa de ponente. Si me permiten, tiene que ver con el 25N, con la materia de igualdad. Le doy la palabra a Mar como concejala en ese área, que no quita que luego, después de dar la palabra a ella, habrá un turno de intervenciones por si acaso algún grupo de la corporación quiere matizar, ampliar o expresar lo que considere oportuno, si les parece. ¿De acuerdo? Tiene la palabra Mar. Muchas gracias. Mañana, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, se cumplen 20 años de la designación de esta fecha por las Naciones Unidas. Y como cada uno de ellos, queremos mostrar nuestro apoyo y recuerdo a todas las víctimas, mujeres asesinadas, hijas e hijos, huérfanos, madres, padres, hermanas, hermanos y amigos. Compartimos su dolor y combatimos su causa. Este año, la situación se ha visto más agravada por la pandemia mundial que nos asola. Las mujeres víctimas de violencia de género se han visto abocadas a confinarse con su agresor, situación perfecta para ejercer su comportamiento violento en el hogar. Continuaremos trabajando y tomando medidas en materia de igualdad salarial, de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, víctimas de explotación sexual, trata o agresiones sexuales, sin olvidarnos, en estos momentos tan excepcionales, de las mujeres mayores, mujeres con diversidad física, psíquica y sensorial. En reconocimiento al drama que supone esta violencia por las familias destrozadas, el miedo cotidiano de tantas mujeres, la incomprensión y a veces también la indiferencia, los grupos municipales, Partido Popular, Izquierda Unida, Somos y Partido Socialista presentamos en el día de hoy de forma conjunta una declaración institucional para mostrar nuestro posicionamiento al lado de las mujeres y de la batalla contra los maltratadores y su violencia. Creemos que otra vida es posible y por ello nos queremos vivas. Muchas gracias. Mar, muchas gracias. Como les decía antes, abrimos un turno de intervenciones. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Somos, Rogelio? Sí, agradecer a Mar la lectura del comunicado. Evidentemente estamos de acuerdo. Todos sabemos que la violencia, y la violencia además, en este caso, es una lacra que por desgracia no somos capaces de librarnos de ella. Pero creo que hay que ahondar en políticas feministas, hay que ahondar en modificar la situación actual e ir caminando hacia propuestas concretas, ¿no? Por eso yo me hago la reflexión de para qué sirve tener feministas gobernando, ¿no? Y yo creo que como prueba de ello, de para qué sirve, creo que me gustaría citar 3 planes, ¿no? Por un lado, el plan de contingencia contra la violencia de género, que yo creo que fue capaz de entender la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres obligadas a convivir con su maltratador y a poner medidas, y ha sido capaz de poner medidas para paliar esas consecuencias. El otro, la Estrategia Nacional para la Erradicación de las Violencias Machistas, ¿no? Que yo creo que eso le dio un respaldo institucional y jurídico a aquello que decíamos de solo sí es sí y que inundó las redes y las plazas. Y el tercero, el Plan Me Cuida, ¿no? Que obedece a aquel lema que resonó también en la primera huelga feminista del 2018, aquel de si nosotros paramos, se para el mundo. Yo creo que todas estas medidas que era necesario tomar, pero que necesitan ser ampliadas. Y de manera especial aquí, en Asturias, ¿no? Donde tenemos la mayor brecha salarial de género de todo el país y un sistema de provisión de cuidados injusto, en el que son mayoritariamente las mujeres las que prestan atención a mayores, a menores y a dependientes. Una mujer asturiana cobra de media 8.168 euros menos que un hombre en el mismo puesto de trabajo al año, ¿no? Un informe de Comisiones Obreras alertaba que de 8.000 trabajadoras del hogar en Asturias no tenían convenio y que un 30% estaban en situación irregular, sin derecho a prestaciones ni subsidios. Como dijimos, pues la gran mayoría del trabajo doméstico
y del cuidado no remunerado de personas dependientes recae en las mujeres. Por eso, desde Podemos Asturias, hemos presentado también un plan de cuidados que incluye una renta para quienes reduzcan su jornada, que se acojan a una excedencia para cuidar a mayores, menores o dependientes. Hemos pedido la puesta en marcha de un servicio profesional para el cuidado y el aumento de financiación pública para las escuelas de 0 a 3, porque la atención a domicilio, la teleasistencia y las residencias de mayores. Porque no basta con dar permisos, además hay que dar recursos. Acabar con la violencia estructural a la que estamos sometidas, a las que están sometidas las mujeres, también y sobre todo depende de eso, depende de los recursos. Gracias. Sara, Izquierda Unida. Sí, en primer lugar agradecer a Mar el comunicado, también a Rogelio la intervención de ambos, porque al final creo que en esto es quizás uno de los puntos en los que más estamos de acuerdo, aún con algunas diferencias en los partidos de la izquierda. Yo quería señalar algo muy brevemente, ¿no? El otro día escuchaba los jueves por la noche en una tertulia política en el canal 24 Horas y escuchaba como un periodista cuestionaba que los presupuestos generales del Estado destinasen, según él, una cantidad desorbitada de dinero a la violencia de género en plena pandemia de COVID, ¿no? Pues bueno, cosas así las seguimos escuchando cada día, ¿no? Al final, el machismo y su violencia, porque machismo es sinónimo de violencia, afecta mayoritariamente a las mujeres, pero también a los hombres y también a niños y niñas. Y ahora es más necesario que nunca, también por la situación en la que estamos viviendo de crisis y siempre, pues de la crisis anterior hemos aprendido que las primeras perjudicadas de las crisis son las mujeres. Siempre salimos más pobres, siempre salimos más discriminadas y siempre salimos peor que como entramos. Por eso decía que es más necesario que nunca pues, seguir con este debate y seguir construyendo. Y desde aquí también quiero lanzar el orgullosa que me siento como mujer y como feminista de las políticas que se están haciendo en materia de mujer desde el Gobierno de España, porque a veces me echo a temblar pensando de lo que sería en esta situación si tuviéramos gobiernos de otro color o de otro iba a decir de un extremo en concreto. Decir aquí también que, al final las violencias las hemos vivido todas y las seguiremos viviendo, por desgracia. Es una cuestión que se va a erradicar a largo plazo y que no podemos dejar ni un minuto de luchar contra ellas. Desde aquellas violencias sutiles, ¿no? En las que cuando dices o cuando planteas una crítica te tachan de envidiosa, o aquellas entrevistas de trabajo donde lo primero que te preguntan es si tienes hijos o si tienes planeado tenerlo, acoso callejero, laboral, sexual, el muy preocupante blanqueamiento de la prostitución que se está intentando hacer, también de los vientres de alquiler, la brecha salarial, todo esto que al final hemos repetido y por desgracia seguiremos repitiendo durante tanto tiempo. Así que estoy también muy orgullosa de toda la corporación del Ayuntamiento de Corbera que se pone de acuerdo en temas tan fundamentales como este, y espero que todos y todas, tanto a nivel político como a nivel personal, sigamos trabajando contra esta lacra. Y gracias, nada más, tampoco me voy a enrollar mucho más. Gracias. Pelayo. Bueno, agradecer a Mar también, que ya la tenemos como portavoz nuestra cuando hay un manifiesto que lo hacemos todos conjuntos. Y nada, ¿qué más decir? Pues nada, que ojalá no haya días de estos, simplemente porque sería que está todo erradicado y que haya problemas ni con la mujer ni con ningún tipo de violencia. Nada más. Mar, ¿quieres matizar alguna cuestión o pasamos a votar? Bueno, yo también agradecer a los compañeros portavoces de los demás grupos municipales el buen talante y la colaboración que hay siempre con estos temas, y decir que, que desde esta concejalía seguiremos trabajando por y para los derechos y la defensa y el cuidado de las mujeres que tenemos en conocimiento desde servicios sociales en nuestra. No sé si se me escucha.
Se cortó un poco. Bueno, eso, agradecer el buen talante de los portavoces de los demás partidos. Muy bien. ¿Se hace falta votar, señor secretario? Se entiende que por unanimidad, ¿verdad? Se entiende que por unanimidad. Punto número 15, escrito de Ciudades Amigas de la Infancia UNICEF sobre el Día Universal de la Infancia 2020, declaración de los grupos municipales del Ayuntamiento de Corbera, Ciudad Amiga de la Infancia. Le voy a dar la palabra a Patrick con el mismo procedimiento que en el punto anterior, porque creo que está hablado por todos los grupos, independientemente de eso, pues hay que dar la palabra a una persona, a un ponente, a una ponente, y luego abrimos un turno de intervenciones para que todos podamos hablar. Tiene la palabra Patricia. Eso es, bueno, efectivamente, como bien indicaba el alcalde, es un punto que lo hemos presentado de mutuo acuerdo entre los diferentes grupos de la oposición. Y bueno, es una declaración con motivo del 20 de noviembre, que es el día en que se conmemora el aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, así como la aprobación de los derechos del niño. Desde UNICEF nos hicieron llegar esta propuesta de declaración institucional como reflejo de nuestro compromiso con los derechos de la infancia y de la adolescencia. Este es un paso más en nuestro camino hacia el reconocimiento como ciudad amiga de la infancia. Nuevamente queremos refrendar nuestro compromiso con los derechos de la infancia y de la adolescencia, y hoy más que nunca lo que pretendemos es asegurar un futuro más justo, equilibrado y sostenible para estos niños y niñas que son el futuro de mañana. Y es por ello que un año más, con motivo del 20 de noviembre, como empezaba la exposición, queremos comprometernos con la infancia y la adolescencia de Corbera. Se abre un turno de intervenciones. ¿Somos? Nada, apoyar la moción. Quiero decir, no es la primera vez que traemos declaraciones de este tipo y mociones con el tema de UNICEF y de la infancia a este pleno. Creemos que ahí es importante el apoyarlo, creemos que es importante que Corbera se declare como ciudad amiga de la infancia, entonces vamos a, por lo menos, a intentar poner todo de nuestra parte para que así sea y salga adelante. Reiterar que coincidimos en el apoyo y en lo manifestado por los compañeros y compañeras. Elayo, el Partido Popular. Y igual, lo mismo, que vamos a votar a favor. Patricia, ¿quieres matizar, concretar algo? ¿Pasamos a votar? No, podemos votar. Simplemente agradecer la unanimidad que en estos casos siempre hay por parte de los partidos de la oposición. Muy bien, señor secretario, se entiende que por unanimidad. Perfecto. Vamos al siguiente punto, que es el punto 16, moción de los grupos municipales de Izquierda Unida y Somos Corbera, de apoyo al pueblo saharaui ante la escalada de tensión en la zona de Guerguerar e instando a la ONU y a la MINUSO a la organización del referéndum en 2021. Esto es una moción presentada por dos grupos políticos. Entiendo que yo ahora doy la palabra a Izquierda Unida y a Somos, que tienen hablado quién es el ponente. Quien no actúe como ponente luego pasa a cerrar, o sea que va a haber la oportunidad de tomar la palabra, ¿de acuerdo? Creo que es así como lo tenemos establecido y que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿tiene la palabra ahora Izquierda Unida o Somos Corbera? Sí, bueno, como bien indicaba el alcalde, haré la presentación y el cierre yo misma, y la intervención, digamos, del medio la hará el compañero de Somos. En primer lugar, creo que también es de justicia, traer aquí que por parte del Partido Socialista se nos dio una posibilidad de negociar y, bueno, de retirar en este momento la moción y proceder a aprobar en un futuro una copia, digamos, de lo que se apruebe en la Junta General del Principado. Es una opción tan lícita como cualquiera, que nosotros agradecemos que se nos comunicara y oye, respetamos. En este caso, quería empezar por esta cuestión de forma, para tampoco dar lugar a engaños, aunque sí que es verdad que avisé por WhatsApp al compañero portavoz del Partido Socialista de que no íbamos a retirar la moción, bueno, pues para que conste en acta también el porqué. Habiendo tratado este tema con el grupo parlamentario, en este caso Izquierda Unida, se nos comunicó que efectivamente se está trabajando en un intergrupo por el Sáhara esta cuestión. En este grupo no está presente Vox y por lo tanto no
no será una declaración institucional, pero bueno, sí que habrá un acuerdo de, digamos, de las fuerzas políticas democráticas presentes en la Cámara en este aspecto. Yo revisando bueno, pues el texto de la Junta General del Principado, o que se está trabajando por los distintos grupos de la Junta, mejor dicho, y la moción que trae Izquierda Unida, puede haber alguna diferencia, pero al final, bueno, el contenido es prácticamente idéntico. ¿Y cuál es este contenido? Que al final es el debate político de esta cuestión. Aquí nosotros no vamos a retirar la moción por una cuestión también de fondo, es decir, la situación del pueblo saharaui actualmente es de extrema gravedad y urgencia y no creemos bueno, pues ético o conforme a lo que se nos demanda desde las diferentes organizaciones y desde el mismo pueblo saharaui que cada año, cada verano acogemos en Asturias, y Asturias ha sido referente siempre en el apoyo al pueblo saharaui, pues bueno, creemos que no ha lugar a ese aplazamiento, aunque entendemos el posicionamiento del Partido Socialista, pero no lo compartimos en principio. Este contenido, al final, tanto en la moción que presentamos conjuntamente Somos y Izquierda Unida, como que también se traslada en este intergrupo que anunciaba de la Junta General, es, en primer lugar, expresar el apoyo y la solidaridad con el pueblo saharaui, de acuerdo, pues bueno, con los acuerdos establecidos en el 91, y condenar, pues en este caso, en nuestra moción, la agresión marroquí y de las fronteras, los acuerdos del 91 y la ruptura del alto al fuego. También interpelar, también, bueno, esto en el acuerdo que se está trabajando en la Junta General, también se condena la ruptura del alto al fuego y se apela para que siga respetándose este alto al fuego y que se dé una solución pacífica al conflicto, respetando los derechos y libertades fundamentales del pueblo saharaui. Nosotros aquí también instamos al secretario general de la Organización de Naciones Unidas para el nombramiento de un enviado representante especial para el Sáhara Occidental, por la responsabilidad que tiene sobre la organización del referéndum, que es algo que se pactó, un referéndum de independencia. No voy a ponerme aquí a explicar pues la historia al final de Sáhara como colonia y todo el proceso que vino después de la pues de la retirada de España y de la responsabilidad histórica como país que tenemos también para con los saharauis. Y bueno, pues eso, hacer un llamamiento especial también para que la ONU pues tome un papel activo en el restablecimiento del alto al fuego y para convocar un referéndum, que fue lo que se pactó en el año 1991, para el próximo año 2021. Después también, como municipio, como concejo, tenemos una responsabilidad, también una responsabilidad para con nuestros ciudadanos y ciudadanas, que creo que están, son bastante ejemplares en cuanto a solidaridad internacional, pues se reclama. Y entonces aquí también se hace, pues un llamamiento al gobierno español, para que, que como potencia administradora que tiene pendientes responsabilidades históricas en el Sáhara, colabore y contribuya a la celebración de este referéndum y, sobre todo, a traer la calma y el diálogo entre ambas partes, Marruecos y el Sáhara. Esto sería muy sintéticamente, porque además la moción trae una compleja exposición de motivos, lo que traeríamos a votación al Pleno. Pedimos que se apruebe, aunque si en el futuro se puede llegar a otro acuerdo, se llegará, pero pedimos que se apruebe por ese motivo, principalmente porque la situación es grave, la situación es de extrema necesidad, y creemos que, que como municipio ya hemos respondido otras veces al llamado de la solidaridad internacional, y creo que esta no va a ser una menos. Así que nada, pedir el voto favorable y nada, agradecer que me hayáis escuchado atentamente. El título de intervenciones ahora. Entiendo que tiene la palabra Pelayo del Partido Popular, luego Grupo Socialista y luego cierro otra vez Somos e Izquierda Unida, ¿de acuerdo? Correcto, sí. Bien. Tiene la palabra Pelayo del Partido Popular. Nada que decir. Tiene la palabra el portavoz Jorge.
Sí, buenas tardes. Bueno, como adelantaba la portavoz de Izquierda Unida, nosotros hicimos una propuesta desde el Grupo Socialista en la que la finalidad era que nuestro voto fuera positivo, fuera a favor. Entendiendo que los compañeros a nivel autonómico, la Junta General del Principado, están trabajando, los diferentes grupos políticos, en generar un documento que sea aprobado por la mayoría de los grupos allí representados. Creemos que ese documento se tendría que refrendar en este ayuntamiento y por eso proponíamos que retiraran este punto y traer ese documento para refrendarlo y tener el voto positivo, creo que unánime de este pleno. Creo, no desconozco la posición del Grupo Popular, pero bueno, conociendo que Somos Izquierda Unida proponían este texto, pues saldría por unanimidad. Desde nuestro grupo no vamos a votar en contra, evidentemente, de lo que sea, pues no condenar la ruptura del alto fuego y apelar a la responsabilidad de las partes y sobre todo buscando una solución pacífica. Pero tampoco vamos a votar a favor por no querer acogerse a esa propuesta que teníamos, buscando, eso sí, un consenso, un texto conjunto en el que aunar fuerzas. Como sabéis, es un tema supramunicipal, más bien internacional, que revierte de un fondo bastante amplio y creo que nosotros teníamos que abstenernos en este punto a la espera de poder aunar fuerzas y refrendar lo que determinen los grupos en la Junta. Tiene la palabra para cerrar los ponentes. Perdón, una cuestión de orden, señor alcalde. ¿Es para cerrar o es segundo turno? Es para cerrar el primer turno y Bien. luego abriré, si alguien quiere hacer uso de la palabra del segundo turno, abriré un segundo turno, pero es para cerrar este primer turno. Yo luego, si no hay segundo turno de nadie, una vez que cierre usted ahora, ya sería el último, entiendo, porque no habría segundo turno. No sé si me estoy explicando bien. Sí, vale. Bien, sobre el tema del Sáhara. Yo entiendo que esta cuestión es una cuestión importante. Bueno, ustedes saben que a veces preparamos un poco los puntos, preparamos un poco lo que vamos a plantear, etcétera. Y hoy les soy sincero, este punto no lo preparé a propósito. No lo preparé a propósito porque quería hablarles de corazón. Quería hablarles de lo que siento y de lo que pienso sobre este tema. Tuve la suerte para mí, la desgracia para ellos, de en el año 95, creo no mentir, creo que fue sobre ese año, poder participar en un envío de ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Ese viaje, esa experiencia, yo creo que a mí me marcó como persona y parte de lo que soy es gracias a ese viaje. Decía alguien que yo creo que desde la izquierda valoramos, que era el presidente de Uruguay, que había términos, decía el compañero Pepe Mújica, que había términos en la vida de una persona como la solidaridad, como el internacionalismo, como la justicia, etcétera, que no se aprendían, que se vivían. Y yo comparto esa reflexión de Pepe Mújica. Y esa solidaridad, yo en cierto modo, en aquel viaje, fue donde la aprendí. Y permítanme que no suelo hacerlo, pero permítanme que por una vez en este pleno cuente casi una batallita de abuelito, pero creo que viene muy a cuento y que es importante contar porque se pueden entender muchas cosas. Es decir, más allá del conflicto político y demás, que luego hablaremos de ello, a mí lo que me marcó en este viaje es que yo cuando fui en ese viaje de ayuda humanitaria, llevábamos, entre otras cosas, pues cosas que para nosotros eran del día a día. Es decir, llevábamos caramelos. Algo que para nosotros, a cualquiera de nuestros chiquillos, tenemos la opción de dárselos en cualquier momento. Tenemos la opción de entregarles caramelos, tenemos la opción de tenerlos en el día a día. Bueno, para los niños y las niñas que había en el Sáhara, el darles un caramelo
era como, no sé, por hacer un paralelismo, como si hoy les entregas el último modelo de Xbox o de la Play o cuestiones de este tipo. Yo estaba pensando que a cualquier niño de aquí, que le entregamos la última generación de la Xbox o de la Play, lo primero que va a hacer es ir corriendo para su casa a guardarlo tal como su tesoro, ¿no? Bien, yo tuve la experiencia de poder darle un caramelo a una niña en el Sáhara, y ya sé que esto puede resultar muy extraño de contar, pero es que es la realidad, y esa niña, en vez de hacer lo que haría cualquier niño de aquí, que sería llevarse el caramelo a la boca y comérselo, lo que hizo fue corriendo a llamar a sus amigos para compartir un caramelo, que tocaban a nada, absolutamente a nada. Para mí eso fue el mayor ejemplo que yo he visto de generosidad, de compartir y de solidaridad. Pero es que lo hacía una niña que tendría 3, 4 años, es decir, era algo innato en ella, no era algo inculcado, era algo que era su día a día. Yo pude convivir con ellos y tuve la suerte de ver de que cuestiones que para nosotros son, que podemos tirar en cualquier momento, para ellos era algo de mucho valor. Solamente cuestiones que tiraríamos a la basura, para ellos servía para construir su vivienda, por ejemplo. Esa era la situación. Pero tenían algo que nosotros no tenemos. Eran felices con lo que tenían. Eran absolutamente felices con lo que tenían y en la situación en la que estaban. Por eso me parece más sangrante y me parece más denigrante la situación que esto que fue en el año 95, que a día de hoy siga sin resolverse a nivel mundial. Y algo nos deberíamos preguntar, ¿por qué sigue sin resolverse? Y en este caso, España tenemos una responsabilidad política al respecto, una responsabilidad que no hemos sabido resolver. Quizás tenga que ver que en las zonas de las aguas que pertenecen al Sáhara es donde quizás van nuestros barcos pesqueros a faenar. Quizás podemos encontrar respuestas si sabemos que las minas de magnesio y no me acuerdo exactamente de qué minas tienen, pero sí que tienen varias minas, no sé si cierto tipo de fosfatos, etcétera. Tienen Fosfato. Creo que es un fosfato, gracias, señor alcalde. Tienen presencia en esa zona, en ese territorio. Y la comunidad internacional estamos trabajando con ellas. Quizás tenga que ver algo la geopolítica, es decir, en un mundo donde el Islam era una amenaza para Occidente, un Islam más moderado como el que defendía Marruecos o como que estaba Marruecos, habría que potenciarlo. Con lo cual, había que mimar geopolíticamente a Marruecos pues por muchos motivos y porque parte también de los alimentos que disfrutamos en la Unión Europea vienen de Marruecos. Es decir, una vez más, vemos que intereses políticos y geopolíticos se ponen por delante de las personas y dejamos vivir en campamentos de refugiados y dejamos, por desgracia, morir a seres humanos por culpa de la geopolítica. Y esto, cuando nos lo echamos a la cara, yo creo que debería darnos vergüenza que se dé esta situación y que la estemos manteniendo en el tiempo y que prácticamente 45 años después, que ya teníamos que tener solucionado este problema, sigamos en lo mismo. Cuando yo estuve allí, estaba muy contentos porque hacía muy poco que se acababa de aprobar en la ONU la solución del referéndum del Sáhara Occidental. A día de hoy, eso es una quimera. El conflicto está enquistado y no se va a solucionar a un corto plazo de tiempo. Por eso creo que es importante que salga aprobada esta moción. Y esto no tiene que ver con que podamos hacer un nuevo llamamiento a solucionarlo, porque por desgracia va a continuar. Y sin problema ninguno a que venga una moción por todos los grupos. Y si viene el Parlamento, que venga donde sea. Nosotros vamos a seguir apoyándolo y vamos a seguir estando ahí y apoyándolo, porque creemos que es lo que toca. Y perdonadme porque me fui un poco por la parte más sentimental, no quería hacer la exposición tan larga, pero creo que era importante por lo menos trasladar lo que pienso y lo que sentía sobre este tema. Bueno, gracias. Bien, se abre un segundo turno de intervenciones. ¿A quien quiera hacer uso del mismo? Partido Popular. No, nada. Grupo Socialista. No. Bueno, entiendo que será por
por cerrado entonces el debate y que pasamos a votar. Y sí creo que tiene que ser nominal la votación, miro para el secretario, y voy a pasar a hacer una votación nominal, ¿de acuerdo? Rogelio. A favor. Sara. A favor. Pelayo. A favor. Begoña. Abstención. Jorge. Álvarez. Abstención. María del Mar. Abstención. Genaro. Abstención. Iris. Abstención. Montes. Abstención. Patricia. Abstención. Luis. Abstención. Ana. Abstención. Rafa. Abstención. Elena. Elena. Elena me estaba mandando audios que tenía problemas con, o sea, mensajes que tenía problemas con el audio y debe tener problemas también a la hora de votar, pero se entiende que... ¿Estás aquí, Elena? Sí, voto, voto. Abstención. Abstención. Jorge Suárez. Abstención. Rocío. Abstención. Y yo mismo, abstención. Queda aprobada con 3 votos a favor. No, 2 votos a favor. No, PP vota a favor. No. Partido Popular, ¿qué ha votado, perdón, Pelayo? A favor. A favor. Ah, disculpe, queda aprobada con 3 votos a favor y 14 abstenciones. Perdona, que pensé que había votado en contra, pero ya, perdona. Bien, fuera del orden del día. Sí, hay un asunto que es modificación de crédito número 46-2020 de la modalidad de suplemento de crédito del Fondo de Contingencia para diversas aplicaciones del capítulo de personal por importe de 110.240,02 euros. Primero habría que debatir la urgencia. Bien, la urgencia, esto es una modificación presupuestaria que ya les informó la concejala de Hacienda a todos los grupos para proceder al ajuste contable del capítulo presupuestario del que se tiene que pagar. Y al final, entre una cosa y otra, el dinero, como está en el capítulo 1 y hasta final de año, viene aquí para el interventor, todas las cuentas están vinculadas del capítulo 1, pues había dinero, pero ahora para finalizar el año hace falta ese cambio que existía en el presupuesto del capítulo 5 al capítulo 1, que es al capítulo de personal. Se lo explicó creo que la concejala, es un mero ajuste contable, y la urgencia es que si esperamos al siguiente mes no da tiempo a culminar el procedimiento administrativo dentro del mismo ejercicio 2020. Se abre un turno de intervenciones en el que yo creo que habíamos pactado, acordado que de una manera sucinta los grupos de la corporación pueden matizar y justificar el sentido del voto de la urgencia de manera breve, porque en su caso el debate de producirse tanto en este o en cualquier otro asunto presentado fuera del orden del día sería una vez que fuese aprobado el asunto en cuestión. ¿De acuerdo? Rogelio tiene la palabra para decir si va a votar o no de la urgencia y en todo caso la justificación si lo desea. Vamos a votar a favor de la urgencia. Sara. Uy, a favor de la urgencia. Pelayo. A favor. Grupo Socialista. Jorge. A favor. Bien. A favor. A favor. Ahora se pasa a la explicación, que a mí me va a permitir que la explicación sea la misma de justificar la urgencia con un matiz, y es que está en el fondo, en el capítulo 5 del fondo de contingencia, porque cuando se hizo el presupuesto municipal del 2020 no se sabían las condiciones del Producto Interior Bruto y cuál iba a ser la subida salarial, que hay una parte que era fija de subida salarial y otra asociada al Producto Interior Bruto, a la evolución del Producto Interior Bruto. Por eso se presupuestó en el capítulo 5. Una vez que se sabe la evolución del Producto Interior Bruto, lo que hay que hacer es plasmar el acuerdo del Gobierno de España, de la época, porque esto es un acuerdo del Gobierno de España con las centrales sindicales, hay que decirlo, es un acuerdo del Gobierno con el ministro Montoro del Partido Popular, pero también hay que decirlo que es una realidad que está publicada en el BOE, que es un acuerdo porque tuvo el visto bueno de las centrales sindicales. Voto, se abre un turno de intervenciones, no obstante. Rogelio, ¿tienes la palabra? Nada, estamos a favor de la propuesta, como ya le trasladamos así a la concejal Patricia. Sara. Votaremos a favor. Pelayo. A favor también. Grupo Socialista. Jorge. A favor, como no puede ser de otra manera. Bien.
Entiendo que no hace falta un segundo turno de intervenciones y entiendo que es por unanimidad. ¿Hay algún otro asunto fuera del orden del día? ¿Algún concejal o concejala quiere trasladar algún asunto fuera del orden del día? Se abre ahora, si les parece, el turno de ruegos y preguntas. Tiene la palabra Somos, Rogelio. No, no tenemos preguntas en este pleno. Tiene la palabra Sara, de Izquierda Unida. Sí. Bueno, voy a traer aquí varias preguntas y una cuestión que, bueno, es una reflexión que quiero hacer compartida con todos nosotros. En primer lugar, preguntar sobre lo que es el centro residencial, o que va a ser, mejor dicho, el centro residencial del Pantano de Trasona, que por lo que tengo entendido va a ser un centro residencial exclusivamente COVID, algo que me parece bien. Oye, que todos los recursos estén a disposición, obviamente, de sanidad para este fin, pero me gustaría saber si el ayuntamiento conoce, que supongo que sí, cuándo se procederá a la apertura del centro y si se está gestionando algún tipo de convenio de colaboración entre el Principado y la empresa para, bueno, pues por lo que yo tengo entendido, que puedo estar equivocada, bueno, van a derivar ahí pacientes ancianos y ancianas con todo el tema COVID. Bueno, saber la información que pueda tener el ayuntamiento, más que nada también por poder solventar dudas y acallar, como decir, malentendidos o temores de población que, bueno, que legítimamente viene a sus concejales y concejales a preguntar y, bueno, pues también por tener esa información y poder hacerlo de la manera más responsable posible. Después también aquí agradecer públicamente que salí reclamando un tema de limpieza en Trasona y muy diligentemente por parte de alcaldía dio solución a ese problema de la limpieza, del baldeo en una zona de Trasona, y me consta que se ha cumplido, que lo que se me informó por parte de la alcaldía, así que agradecer esa cuestión y también pues proceder, que yo, no tiene por qué ser en este pleno, pero el otro día hablaba con el alcalde y él me comentaba que las zonas había algunas zonas que se baldeaban los sábados, que se nos pudiese comentar en la próxima comisión informativa, cuál es el estado, digamos, de las actuaciones de limpieza tanto a nivel manual, por parte de personal trabajador manualmente, lo que conocemos como barrenderos y barrenderas, como a nivel mecánico en los distintos núcleos de población de Corbera. Y la última cuestión que quiero plantear y que me gustaría que se tomara con la mayor de las precauciones del mundo es un miedo o una incomprensión o un temor que tengo hacia lo siguiente. Se ha hablado mucho, yo en un pleno de los primeros plenos telemáticos traje aquí la problemática que había en zonas fronterizas de Avilés y Corbera con el tema del cierre perimetral, y es verdad que hay problemas, que además se denuncian, que hay, a veces hay incluso hasta conatos de conflicto entre personas que pueden incumplir el cierre perimetral y personas que llaman al orden, cuestiones que al final, por desgracia, nos toca vivir. Y desde el gobierno se nos trajo la idea de hablar con el Ayuntamiento de Avilés para hacer un cierre perimetral conjunto Corbera y Avilés. Aquí yo entiendo, y desde un punto de vista económico, que la medida, porque a ver, quien niegue que la pandemia o la situación de la pandemia se tenga que analizar desde un punto de vista triple, que es sanitario, que es el primordial, pero también social y económico, desde un punto de vista económico, que pudiera haber un cierre perimetral conjunto, pues podría ser beneficioso en el caso de que los comercios estuvieran abiertos, como va a ser a partir de mañana, pero también y también por cuestiones de relaciones sociales, familiares, de flujos de movimientos, porque sí que es verdad que la zona de Las Vegas y Villalegre, por poner un ejemplo, tiene una vida muy en común, como toda zona fronteriza, pero aquí también me surge una duda que quería plantear y que no vamos a crear polémicas, algo que simplemente quiero plantear a todos los grupos para que lo podamos valorar conjuntamente, es el hecho de que un cierre perimetral conjunto con Avilés
va a dificultar que personas ahora mismo en Corbera, que igual pueden hacer actividades al aire libre, como puede ser paseos, por poner un ejemplo, senda del agua, ¿no? Que parte por Corbera, parte por Illas, y que está totalmente, bueno, pues al aire libre, que no hay problemas, que no hay mucho tráfico de gente. Bueno, pues todo eso se vería limitado por este cierre perimetral. Entonces, plantear varias cuestiones. Uno, si se ha valorado el tema de que en el caso de que Corbera no tenga una tasa de incidencia similar a la de Avilés, que puede ser el caso, porque si tenemos una tasa de incidencia similar, lo lógico sería que nos cerraran perimetralmente. Si se estudia no hacer ese cierre perimetral conjunto en aras de poder seguir facilitando las actividades al aire libre tan necesarias, además, en estos tiempos de estrés y de ansiedad mental, porque es verdad que tenemos también un problema con, bueno, pues al final también con las enfermedades mentales y con los trastornos de ansiedad derivados de todo esto de la pandemia, y a nosotros especialmente nos preocupa, y lo comentábamos el otro día, no estamos ni en contra ni a favor del cierre perimetral conjunto. Simplemente queremos poner encima de la mesa esto, porque creo que es algo muy importante y seguramente desde el Gobierno también lo habréis tratado y nos gustaría conocer, bueno, pues vuestra opinión. ¿Por qué? Porque también podría darse la circunstancia de que Avilés es un concejo muy pequeño, porque es muy pequeño a nivel de territorio, aunque es muy poblado, y tendríamos un trasvase masivo de personas de Avilés hacia Corbera para para el disfrute de las zonas verdes, que yo entiendo que en un principio de solidaridad, de compartir con nuestros vecinos, no habría problema, pero también pueden generar problemas de convivencia o de situación. ¿Por qué? Y además voy a traer también la anécdota que trajo toda esta reflexión a lo interno de nuestro grupo, que es que hace poco todavía una persona cercana, militante de Izquierda Unida, pues sufrió la agresión verbal de un vecino en Illas por identificar Corbera con Avilés, ¿no? Y entonces, pues esto ya es como el despiporre. Entonces, traer esa preocupación y, trasladar, que siempre vamos a trabajar con lealtad y con solidaridad en este tema, pero traer este debate encima de la mesa al lugar donde creemos que se deben proceder los debates y nada más. Y eso, ya. Perdonad por extenderme. ¿Partido Popular? Nada, no tengo preguntas. Bien. Va a contestar a Sara de Izquierda Unida. Y entiendo que después de la exposición sobre el cierre perimetral, la pregunta es concreta de cuál es la posición del Gobierno al respecto, para contestarla, ¿verdad? A ver, yo agradezco la pregunta porque nos da la oportunidad de expresar cómo fue esto, que esto surge, pues yo creo que hace ya más de 3 semanas, en una reunión en la que está el equipo de salud del Principado, el consejero, con el SESPA, con el servicio, los epidemiólogos del Principado, y alcaldes, de toda Asturias. No era una reunión que estuviesen solo los de un partido o los de otro, de toda Asturias. Y ahí, como previamente los alcaldes y alcaldesas de la comarca habíamos hablado de toda la casuística que hay en esta comarca, que quien la conozca, pues siempre pongo el mismo ejemplo, desde la entrada de Campañones hasta Vegarrozada, es decir, desde el inicio de Corbera hasta más allá de Piedras Blancas, vamos caminando por la misma acera. Somos la misma unidad territorial casi, no se diferencia. Ya no hace falta que venga gente de Castilla o de Madrid o de Valencia, de cualquier punto de España, y lo pongamos en Las Vegas o en Villalegre, en Trasona o en Yaranes, y que nos diferencie lo que es Corbera y lo que es Avilés, sino que viene alguien de Oviedo que no haya estado en Corbera de manera ordinaria. Estoy mirando para el interventor que está aquí enfrente, que no es de Corbera, y me confirma que tiene dificultades para saber lo que es Villalegre y lo que es Las Vegas, por ejemplo. Es decir, tiene dificultades para separar lo que es Corbera de Avilés. Y no se hizo una petición expresa de que fuese un cierre perimetral de Avilés y de Corbera, sino que incluso fuimos más allá y se habló con todos los alcaldes y alcaldesas del área sanitaria 3,
área donde estamos incluidos Corbera. Y se planteó al gerente del área sanitaria. Es una barbaridad si elevamos este planteamiento a que el Principado valore si toma para las restricciones o para las medidas que tenga que tomar en términos sanitarios derivados del COVID, que como unidad territorial tome el área sanitaria, porque entendiendo que la salud es lo primero, que tome el área sanitaria, que la unidad territorial administrativa es el propio mapa sanitario. Y eso me permite un poco la expresión. Y nos dijo que no era una barbaridad. Los alcaldes y alcaldesas hablamos y se valoró el área sanitaria, Gijón cierre perimetralmente, Oviedo cerrado perimetralmente, entendíamos que esto era una muy buena idea y así se habló entre todos los ayuntamientos de la comarca, perdón, del área sanitaria. Y solo había un ayuntamiento que no es que estuviese en contra, sino que decía que no lo acababa de ver claro. El resto de alcaldes y alcaldesas de diferentes partidos, incluso de algún partido independiente propio del municipio en cuestión, Soto del Barco, estaba a favor de esa posibilidad. De esa posibilidad, que ni tan siquiera era una petición cerrada, sino que era un planteamiento que realizábamos con dos premisas. Toda la buena voluntad del mundo, pero toda la ignorancia del mundo. Y sabíamos que lo que planteábamos estaba planteado con buena voluntad, pero que no somos expertos en la materia. Y que desde luego no íbamos a entrar en un debate entre municipios y en un debate entre municipios y Principado, sino que se lo planteábamos al Principado con la premisa por anticipado que cualquier decisión que tomase el Principado no solo la íbamos a acatar, sino que la íbamos a asumir, la íbamos a defender y la íbamos a refrendar con la acción individual de cada uno de los municipios. Porque quienes saben, quienes tienen el conocimiento, quienes tienen la información y quienes deciden lo mejor para los que vivimos en esta comarca, en esta área sanitaria y en toda Asturias, son quienes toman las decisiones en el Principado. Y no nos han dicho que no, pero tampoco nos han dicho que sí. Por lo tanto, seguimos como hasta ahora. Y esto, hay gente que a mí y a nosotros nos han trasladado que sería bueno para Corbera y hay otros que nos dicen que sería nefasto para Corbera. No hay unanimidad porque a mí me han llegado opiniones de todo tipo. La decisión no es una decisión que tomemos en Corbera, en Avilés, en Castellón, en Illas, en Gozón, en Soto del Barco, en Pravias, en Muros del Nadón, en Cudillero, en Illas, que son los municipios, hablo de memoria, que componemos el área sanitaria, sino que nosotros lo planteamos encima de la mesa como una posibilidad a valorar. Que dicho sea de paso, tampoco es una barbaridad, si se me permite la expresión, porque desde el sábado pasado que ha sido decretado los cierres perimetrales de los municipios del Valle del Nadón, mejor dicho, de Langreo, de La Viana y de San Martín de Rey Aurelio, porque Sobrescobio y Caso, siendo municipios también del Valle del Nadón, no están afectados por cierre perimetral, estos tres municipios, San Martín, La Viana y Langreo, también se sondeó la posibilidad de que el Principado cerrase perimetralmente los tres a la vez y no cada uno de ellos. Y por lo visto, la decisión es que sea a nivel individual. Entonces, después de todo esto, espero haberme explicado porque no fue una decisión, no enviamos nada por escrito ni una petición expresa, sino que en aras de mejorar, en aras de sumar, porque en esas reuniones estamos los alcaldes y las alcaldesas de Asturias, cada alcalde, cada alcaldesa plantea pues casuísticas específicas de su territorio y también algunas cuestiones para compartir y lo hacíamos, insisto, sin esconder nada, porque ahí estamos alcaldes de toda Asturias. Respecto a la zona de baldeos y de la actividad de cómo se baldea, los días y todo, ya se debatió en el Pleno, porque cuando se habló de este servicio, se debatió en el Pleno y estaba en el expediente. Yo creo recordar, hablo de memoria, que incluso hay unos planos que dice la división del municipio por barrios, por distritos, por zonas y por días de cuándo se baldea. Entonces, independientemente de eso, yo pediré y preguntaré por esos
por esa documentación y te la volveré a pasar, Sara, pero insisto, eso es algo que ya se habló y se informó en el pleno, y es que además yo visualmente tengo los planos en la cabeza porque estaban, permítaseme la expresión, que diga, sin caer en la vanidad, que estaban muy bien, porque ponían las zonas, por colores, por días, y bueno, he tomado nota y se os pasará comisión informativa o en pleno, o te lo dejo, se te envía por correo electrónico. Respecto al centro residencial en Trasona, pues nosotros nos enteramos por la TPA. Así de claro. Nos enteramos por la TPA y luego nos llamó el responsable de la residencia para preguntar si esa información había salido del ayuntamiento. Digo, del ayuntamiento. Nueva España. Y de la Nueva España. Me apuntan aquí porque llamaron. Y nosotros no decimos nada, porque nosotros lo único que nos encargamos es de que las licencias municipales estén al día, y eso es lo que estamos. A partir de ahí es verdad que preguntamos, oye, ¿qué hay de cierto en esto? Nosotros no tenemos ni idea y ¿qué hay de cierto en esto? Y no les puedo concretar más nada de lo que hay en prensa, salió en prensa, porque sí que es verdad que es una posibilidad que fuese para, no sé cómo llamarlo, para no meter la pata, porque seguramente no sabré explicarlo como los técnicos sabrían hacerlo, para acoger a personas que estén en residencias de mayores y reunirlas con todas las condiciones sanitarias, de salud, como no podía ser de otra manera, de bienestar para esas personas, acogerlas en una residencia. Parece que eso es una estrategia que funciona en muchos territorios de España y que parece que eso es una estrategia que el Principado está sondeando como posibilidad para hacer en Asturias y que Cordera es una opción. Pero les digo la verdad, no tenemos claro lo que van a hacer, porque independientemente de que nosotros demos la licencia que tengamos que dar, no participamos en esos debates. Y yo se lo dije a los de la residencia que llamaron, oye, cualquier acuerdo que lleguéis con el Principado, a nosotros nos parece perfecto. Y si no llegáis a ningún acuerdo, también nos parece perfecto, porque nosotros no pintamos nada ahí más que dar las licencias. Porque en un principio se hablaba de que si era para salud, ¿vale? Para el término, me decía, desde la residencia, que si eran para términos de salud. Luego que si era como posibilidad para trabajadores del sistema de salud que tuvieran que descansar o que guardar cuarentena y no pudieran hacerlo en su domicilio y darles un espacio para ello. Y luego, por último, apareció esta posibilidad de que sea para personas que estén en centros geriátricos. Cualquier cuestión en comisiones informativas o llamándome a la alcaldía si quieren, les pasaré la información que tengamos, pero a día de hoy, insisto, con toda la indefinición, porque os voy a contar una anécdota, cuando a mí me llaman, que salió en la TPA, me llaman cabreados porque sale el nombre de Hotel Cris y no Residencial Mejora, que creo que es como se llama el nombre. Y me llamaban a mí diciendo, oye, que no estamos de acuerdo con que se llame Hotel Cris. Y oye, a mí no me digáis nada, porque es que yo no he contado nada a la prensa. Esto es algo que es ajeno al ayuntamiento. O sea, que de verdad lo estoy contando las cosas con total transparencia, que no quita que en el futuro, si nos llega y nos retorna más información, porque nosotros preguntamos luego al Principado y al centro residencial que si hay novedad y nos quieren informar, que nos informen, sobre todo para luego informar a la ciudadanía, como bien dice Sara, ¿no? Porque nos preguntan qué hay de verdad en eso, qué hay de cierto, cómo va a ser, bueno, pues este tipo de cuestiones. Y para dar un mensaje de tranquilidad, y la tranquilidad se da con la información. Pero les he dado ahora y he compartido con todos ustedes la información, toda la información que tenemos. No quita que en el futuro sigamos hablando y les siga informando si hay cambios o hay alguna novedad. ¿De acuerdo? Bueno. Gracias, Iván. En el público ya no hay público y yo entiendo que se da por concluida la sesión plenaria. Muchas gracias y buenas tardes.